¿Estás lista? Siempre. Soy una facilitadora de bienestar, autora de un libro que decidió montarse en cuanto avión le fue permitido y es capaz de hacer lo que sea para llevar su mensaje sobre la ansiedad. Soy de esas positivistas que ponen al mundo de cabeza porque cree que siempre todo va a salir bien. Pero eso es parte de fluir y confiar en el proceso de la vida. Bienvenidos a Flota. Cariño, bienvenido a Flota. Ay, muchas gracias. Hoy voy a estar compartiendo en este podcast tal cual como lo había prometido o como lo había dicho en el podcast anterior, donde le di la bienvenida y el paso a Flota, a este nuevo espacio de Habla con tu ansiedad, este nuevo espacio que me tiene con mucha ilusión, me tiene con eso que desde hace rato yo no estaba sintiendo en mi proyecto. Y lo digo abiertamente, porque como siempre he tratado de ser transparente ante las cosas que van sucediendo. Si ya has estado conmigo durante todo este tiempo, cosa que te agradezco muchísimo, sabes que Habla con tu ansiedad ha pasado por un montón de cambios. Ha sido Habla con tu ansiedad, después fue Motívate, después, Produciendo mi vida. Hoy en día es Soy Silvia, tal cual, Soy Silvia, y es la bandera, ¿no? Habla con tu ansiedad, la que siempre ha seguido de mi mano y he estado en la reinvención constante. Creo que eso es una palabra que la he escuchado mucho últimamente y yo no soy la excepción. Y creo que reinventarse es parte del proceso. A veces cuesta mucho, a veces es un poco complicado, pero yo creo que esas ganas de seguir, esas ganas de hacer son las que nos hacen marcar una diferencia. Y hoy me acompaña en este podcast la creadora de Flota. La creadora de Flota, porque hay que darle crédito a quien tiene crédito. Hoy me acompaña mi hija, quien me sostuvo, si escuchaste el episodio anterior, me sostuvo entre sus brazos, mientras después de una meditación yo lloraba en ese llanto que se te queda dentro y que no sabes qué es lo que está pasando, pero ya venía de búsqueda en búsqueda y ese día me atrapó. Ese día ella fue la que me atrapó, la que me dio su mano y la que me tomó entre sus brazos para cambiarle la historia a mi carrera, a mi profesión, a lo que hago. Y después de eso vinieron muchas más cosas que de alguna forma me ayudaron a entender qué era lo que estaba pasando y por qué yo no tenía que seguir desde una lucha, desde una resistencia, cuando todo podía ser más fácil. Bienvenida, cariño, a Flota. Gracias. ¿Cómo te sientes de estar aquí en un podcast que lleva tu esencia? En un podcast nunca te imaginaste, obviamente nunca. Recuerdo cuando te dije, hija, lo tengo. El podcast va a cambiar. Habla con tu ansiedad. Va a cambiar de alguna forma lo que viene haciendo y se va a llamar Flota. ¿Te acuerdas? Sí, cuando me dijiste eso yo dije, ¿qué? ¿Flota? ¿Por qué Flota? ¿Qué pasó ese día? Cuéntanos. O mejor dicho, sí, cuéntanos, porque nosotros no hemos tenido esa conversación desde ese día. Solamente lo dejamos pasar, ¿no? Dijimos, Lo dejamos fluir. Lo dejamos fluir. Mejor dicho, imposible. Mamá ese día se sintió así, se sintió vulnerable, mostró esa vulnerabilidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ese día? Desde hace mucho tiempo yo te había notado con esas ganas de llorar, con esas ganas de que quieres soltarlo todo, quieres huir, quieres todo. Pero yo no sabía cómo decírtelo. Porque tú estabas siempre con no te preocupes, mami. Yo lo resuelvo, o me está pasando esto, pero tú no te preocupes. No sé qué cosa. Claro, hablando de la mujer adulta que no quiere preocupar a sus hijos. Uh-huh. Ese momento de vulnerabilidad nace del amor y confianza que yo te tengo a ti. Yo dije, finalmente yo tengo la oportunidad de demostrarle que no estás sola en este mundo. Porque tú siempre has sido un pilar para mí, siempre has estado ahí para ti, pero yo siempre sentí que tú necesitabas ese alguien para ti. Y yo, ¿cómo decirlo de esta manera? Yo también quería ser ese pilar para ti. La que te sostuviera, o mejor dicho, salvavidas, porque estamos en Flota. Exacto. Tengo el guarapaguao, quiero que lo sepan.
No habíamos hablado, mi hija y yo no habíamos hablado de esto. Esto nada más se está grabando en audio, pero se me vienen los ojos, tengo los ojitos aguarapaditos. De eso es así como cuando tú dices, tengo el ojito aguado, se me metió algo en el ojo. Qué bonito escucharte en esa parte donde... Porque aquí es donde también entra el, oye, qué buen trabajo hecho, ¿no? O sea, cállate la boca. Sentir que eso está allí, ¿no? Que quizás tú lo estabas viendo. Y yo creo que aquí vamos a sacar un mensaje también bien importante para quienes nos estén escuchando como padres, o para los que piensan ser padres, ¿no? O los que tienen sus sobrinos, que tengan niños alrededor, pero sobre todo para los padres, porque acabas de decir algo que es sumamente importante y es esa parte que ustedes ven, que nosotros como grandes creemos que ustedes no ven, ¿no? Y que venimos constantemente a lo mejor con un estrés, con una angustia, con algo que está sucediendo. Y ustedes lo están notando todo. O sea, tú acabas de decir, tú veías que a lo mejor yo ya no me estaba sintiendo bien con lo que estaba haciendo o con la forma en la que lo estaba haciendo, ¿no? O sea, ya yo venía en una lucha, en una resistencia, y a pesar de que en el primer capítulo del libro Habla con tu ansiedad dice, cuando te dicen ¿qué te pasa? Nada, ¿no? ¿Qué costumbre es la que tenemos de decir, ¿no? Quizás es porque esto yo sentía que no sentía, ojo con esto, ¿no? Yo sentía que no era un peso. Yo sentía de verdad, hija, que no era algo que me pesara. Yo decía, bueno, lo hago de esta manera o lo quito aquí, lo pongo allá. Pero sí, llegó un punto donde me pesó. Y me pesó tanto que dije, ya, o sea, no hay manera. Y necesitaba respuestas de esas conversaciones que yo tengo con el universo, con la vida, con Dios, con lo que tú quieras. No te identifiques con ninguna religión en este podcast, porque de esto no se trata, sino... Se trata es de compartir esto porque te puede estar tocando, porque te puede estar pasando en este momento. Cuando tú ves que yo estoy en esa meditación, primero, ¿cómo te das cuenta de que mamá está llorando para empezar? Porque yo lo hice como para adentro y que... O sea, yo era un llanto interno, ¿no? Porque yo tengo... No me acuerdo el nombre, pero yo siento la energía de los demás. Empath. Tú eres empath. Soy empática, o sea... Lo que alrededor afecta, a mí me afecta. Uh-huh. Y cuando yo te siento tan pesada, uh-huh, porque fue tú conmigo en el cuarto, acostadas, yo en el teléfono, tú haciendo tus meditaciones como siempre, uh-huh, pero algo cambió. Sentí el ambiente pesado, sentí tristeza, sentí como que ganas de sostenerte. Uh-huh. Volteo y yo te veo que estás así como que... Uh-huh. Y yo ahí es donde te digo, mamá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y fue cuando tú sueltas todo. Y yo, para que tú sintieras mi calor, que tú sintieras que no estabas llorando sola, uh-huh, que no estabas en esa cosa sola, yo te acurruqué en mi pecho, para que tú sintieras cada latido, para que tú sintieras mi amor hacia ti, para que supieras que yo estaba ahí, cueste lo que cueste, porque siempre, desde muy pequeña, siempre he sido tu niña de aventuras. Uh-huh. Siempre estuve contigo desde la cuna hasta mis 17 años, casi 18 años. Uh-huh. Y lo más que va a seguir acá. Uh-huh. Pero sí, siempre te veía así vulnerable. O sea, tú, calladita, digna, señorita, de que no, yo soy fuerte, soy la mujer de esta casa, de que yo puedo con todo, pero yo te veía y yo estaba como que necesitas un abrazo, ¿verdad? Un abrazo, mami, un abrazo. Pero sí, tú, aunque estabas en esta posición de superhéroe, tus piernas estaban temblando, uh-huh, porque tenías toda la carga en tus hombros, uh-huh, en tu pecho, en tu cabeza, y tú no te estás notando que abajo estaba ya un desequilibrio, uh-huh, de que en algún momento ibas a ser me iba a romper. Uh-huh. Uh-huh. Me iba a romper. Y cabe destacar que esto es a nivel laboral. Esto es mucha carga de trabajo. Mucha carga es llevar un equipo completo, es lo que te exige, ¿no? Este tipo de trabajo que yo realizo, el estar siempre presente, el estar, ¿no? Para no perderte, porque hay un impacto ahorita en todo lo que es contenidos y todo, y es para no perderte de lo que estás haciendo, ¿no?
Pero me di cuenta también que hay algo importante y es que la perfección. Yo creo que una de las cosas que más me ha costado a mí trabajar en mi carrera profesional, esta y la anterior, y bueno, y todas, las 3 carreras profesionales me han costado trabajarlo, ha sido el tema de la perfección. Y yo creo que la perfección me llevó justamente a pasar este trance, ¿no? Este trecho, que también, no solamente la perfección, yo creo también que fue, sabes que he estado en una búsqueda, llevo un rato en una búsqueda y me he querido quitar, cierto que lo hemos hablado, quiero dejar esto, ya no quiero, o sea, voy a dejar el libro, voy a dejar los talleres, los métodos, todo, pero ya no quiero continuar con esto, ya no quiero. Y no entendía de dónde venía el ya no quiero, porque, bueno, tú y yo lo hemos vivido, que cada vez que digo no quiero, me retiro, llega un mensaje. Llega un mensaje de alguien, tú no me conoces, porque todos los mensajes empiezan así, casualmente. Tú no me conoces, pero yo te escuché y me ayudaste, tú no me conoces, pero... Y entra como eso en la mente, ¿no? Que también lo hemos conversado, en esa parte donde dices, yo creo que este es mi propósito, ¿no? Y que tengo que seguir por este camino, ¿no? Lo que pasa es que en estos días leí algo, Pau, que decía, lo que es evidente se hace invisible. Y cállate, me hizo un clic, ¿no? Porque dije, claro, o sea, para mí es invisible, para los demás es evidente, ¿sí? Es evidente a lo mejor, como me dicen mis clientes, eres muy buena en lo que haces, o me encantó tu podcast, o me encantó lo que hiciste. Pero para la persona que lo está ejecutando en ese momento, como es tanto la carga de trabajo que tienes que realizar para que esto crezca, para que esto te lleve a donde tú quieres que te lleve honestamente, oye, se hace sumamente pesado y costoso. Entonces yo creo que eso es la parte donde tú dices muy fuerte de la cintura para arriba, pero llegó un punto donde las piernitas te hacían tilín, 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 y lo habías visto. Lo único que fue que, bueno, me dejaste fluir hasta que conseguiste la oportunidad. Dijiste eso bien bonito cuando arrancamos, que dijiste, yo creo que ahí fue donde yo vi la oportunidad de hacer algo por ti. De protegerte. De protegerme. Y aquí entramos en un punto. Escucharon, ¿verdad? Ella dijo de protegerme. Porque tenemos el punto donde nosotros como padres se nos ha vendido, se nos ha formado, se nos ha dado, no sé ni cómo decirlo, que nosotros somos los protectores de ustedes. Y no es una realidad. Es más, aquí se evidencia que no es una realidad, ¿no? O sea, a mí también me tocó proteger a mi papá y a mi mamá algunas veces, pero más a mi papá, bueno, tú lo sabes, ¿verdad? De ciertas cosas, porque obviamente, o sea, mi papá en ese momento también estaba en un estado de vulnerabilidad y está bien. Por eso es que yo ahorita estoy arrimando a todo el que pueda a que muestre ese pedacito de vulnerabilidad, porque a fin de cuentas, si no lo sueltas, no lo sacas, lo que vas a lograr es enfermarte. Y entonces no queremos estar enfermos, ¿no? Y cuando estamos enfermos luchamos contra la enfermedad, pero no contra lo que la generó, que yo creo que ese es el mayor problema que nosotros tenemos como sociedad, que siempre luchamos contra las cosas, pero no nos hacemos responsables de la causa. Y todo tiene una causa, o sea, nos guste o no nos guste, esto ya está estudiado, esto no es no es que lo digo yo, esto ya está estudiado. Entonces, en este caso, mi hija vio esa oportunidad de protegerme. ¿Qué podrías hablarnos tú acerca de eso cuando nosotros los padres siempre estamos desde los fuertes, como dices tú, fuerte, poderoso, yo puedo, yo lo resuelvo, yo lo hago, y llega un momento donde sí, de cintura para arriba estás fuerte, pero tus hijos están viendo que las patitas te tiemblan, que las patitas te están tin, 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 algo está fallando ahí, y tus hijos están viendo eso, güey. O sea, eso es lo que yo quiero que tú escuches hoy bien de este podcast, bueno, de todo, pero tus hijos te están viendo. ¿Qué vistes, gorda? ¿Qué vistes y qué dijiste? O sea, como dijiste tú, te abrazo, te agarro. Tú me dijiste algo bien importante en ese momento antes de entrar con el mensaje que quiero que le dejes a los padres, ¿no? Yo me acuerdo en ese momento donde tú, en ese punto, en esa forma, dijiste, mamá, no, ya no luches, porque yo te dije, siento que lucho, siento que estoy luchando. Cuando me preguntaste qué te pasa, digo, es que no lo sé, o sea, yo siento que es que estoy luchando en contra de algo, estoy luchando en contra de una situación o de algo, pero que para mí es como invisible, es como que si no la pudiera ver en ese momento. Y justamente me dijiste, entonces no luches,
flota, y fue donde me tomas entre tus brazos y me quedo allí y te pregunté, ¿no? Y te digo, ¿y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo lo hago en ese momento? Porque mira, definitivamente hay algo que dice, hija, consejos vendo, pero para mí no tengo. Yo he abrazado y he ayudado a flotar a un montón de mujeres, pero cuando me tocó a mí, o no sé si fue por el hecho de que me sentí chiquitica, ahí contigo, en el momento en que me agarras y digo, no sé cómo hacerlo. O sea, fue como esa niña que ¿sabes? Deja de ser la adulta fuerte, la adulta poderosa para recibir ese acurrucamiento. Sí, el acurrucamiento y dejarse llevar, ¿no? Y ahí es donde yo te digo, ¿cómo se hace? Y me dijiste, flota. Entonces, en ese momento, cuando tú me cuentas esto, ¿cómo se hace eso? Y me dijiste, déjate llevar. De hecho, me dijiste, ¿te acuerdas cuando yo estaba pequeña, que estábamos en la playa y yo flotaba y me decías, confía? Y ahí fue donde me quebré, donde me dijiste, confía, porque si te hundes, yo estoy aquí. Y ahí fue donde me quebré y ya el llanto no era hacia adentro sino del y suelta, ¿no? En esa vocal y qué liberador. O sea, fue muy liberador. Bueno, de ahí obviamente crece y nace, flota y se hace todo lo que es el logo. Inmediatamente llama al diseñador, busca a quien te haga el logo, vamos a cambiar todo. Paralicé completamente mi trabajo para darle esta nueva forma. Hice el retiro espiritual. Y bueno, me alineé los chakras, pero 1, 2, 3, 4, 5, todos los chakras de una vez. Y dije, esto tiene que cambiar, esto ya es la respuesta que tanto estaba buscando. Entonces, cuando tú me tomas entre tus brazos y me dices, flota, y además me dices que tú vas a estar ahí para sacarme de ahí. Tú cuando lo dijiste, ¿qué piensa un hijo cuando le dices a un papá, no? O sea, ¿qué emoción se mueve dentro de ti? Te amo. Esa es la única emoción. Te amo. Flota nace del amor. Y eso fue ya que lo dije al principio. Pero solamente pensaba en ese acurrucamiento. En cada palabra que yo te decía, te amo. Estoy aquí. Es verdad, cállate. La mente bloquea. O sea, la mente bloquea ciertas cosas. O sea, en el momento, claro, yo siento que yo no bloqueé la emoción. Ustedes no nos están viendo, pero nos estamos tocando las puntitas de los dedos en la mesa. Qué increíble. Yo no bloqueé la emoción que sentí. Eso. Pero sí, como que eso que me acabas de decir es verdad. Me trajiste el recuerdo en ese momento donde tú decías, te amo, estoy aquí. Sí, qué increíble. Vale, el sentimiento y lo que te lleva y lo que sentiste y de dónde nace eso en ese momento fue del amor. Uh-huh. Del amor que te tengo, del amor que me tienes. Uh-huh. Y desde allí, justamente cuando sientes que mamá se aquieta y mamá confía y te dejan, o sea, me quedo en tus brazos sin hacer absolutamente más nada. ¿Qué pasa después de allí? ¿Qué sientes tú como hija? Nada, flotamos. Nos dejamos fluir en ese momento. Simplemente no es necesidad de decir nada. Solamente un momento tú y yo acurrucadas. Simplemente, ¿cómo decirlo? Que el sentimiento fluya. Exacto. Esto quizás porque y esto te lo pregunto a ti que quieres estudiar psicología y es una rama que te encanta y aparte de eso, pues te gusta todo lo que tiene que ver con la mente y todo lo que tiene que ver con el ser humano. Y por ser empath, siempre estás pendiente del dolor de los demás, ¿no? O sea, no quizás pendiente, pero siempre tratas de meterla. Lo percibo más rápido que otros. Exacto. Primero que lo percibes más rápido. Y otra cosa es que me he dado cuenta que siempre estás a favor de esa persona que no está tan bien, ¿no? O sea, en el sentido de, oye, mira, esta persona cometió un error o cometió un delito, cometió algo y a ti te interesa escuchar a esa persona. Más allá del juicio que le hayan hecho, a ti te interesa escuchar su versión, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué llegaste a ese punto? Porque siempre hay un por qué. Uh-huh. En vez de juzgar, siempre busca el por qué llegó a eso. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido? Uh-huh. Entonces, desde ese punto, te hago la pregunta. Para que le quede esto a los padres, ¿no?
padres que se están separando o padres que no se han querido separar por no dañar a sus hijos, porque todavía en esta época seguimos viendo este tipo de casos, padres que no se separan o padres que les está pasando algo, ¿ok? Por ejemplo, en el caso, vamos a poner el caso más reciente, obviamente, que fue el caso de nuestra amiga Shakira, que bueno, de alguna forma habló de lo que estaba sucediendo con sus hijos y todo este tipo de cosas. Y esto no es para traer el caso como tal, sino el caso de muchas personas como ella, muchas personas como yo, muchas personas que estamos pasando por situaciones de dinero, de separaciones, de divorcio, de temas de trabajo, de migración, de tantas cosas, ¿no?, que nos pueden estar afectando en ese momento. Y no queremos hablarla con nuestros hijos o no queremos mostrar esa vulnerabilidad delante de nuestros hijos por el tema de yo tengo que ser más fuerte que ellos, ¿no? Que era lo que nos traía a principio. Hoy tú, como hija, como estudiante de esto que tanto te gusta, como una persona que lo ha vivido y que lo ha visto también no solamente en lo que es tu vida, sino en otras vidas, ¿qué le dices tú a esos padres que todavía piensan en esto, ¿ok? De yo tengo que ser fuerte y no puedo hablar del tema. De hecho, recuerdo, antes que me vayas a decir lo que nos dices para los padres, yo recuerdo que una vez una de mis clientes me preguntó y me dijo, ¿cómo hago para decirle a mi hijo sin llorar la situación que estamos pasando? Era una situación económica, se tenían que mudar, era una situación bastante complicada en ese momento. Y mi respuesta para ella fue, ¿por qué se lo tienes que decir sin llorar? ¿Sabes? O sea, es ese tabú, esa cosa de, no, yo se lo tengo que decir de alguna manera, se lo disfrazo, le pongo cerecita. Y es tonto porque a fin de cuentas, la cereza no va a marcar una diferencia. Entonces mi respuesta fue, ¿por qué se lo tienes que decir sin llorar? De acuerdo a lo que estamos conversando, ¿cuál sería tu consejo o lo que nos podrías decir a nosotros aquí? Yo como mamá y las personas que nos están escuchando en este momento. Mientras más te haces grande, eso no significa que sigas siendo menos humano. Sigues teniendo sentimientos. El hecho de que tú tengas que ser ese pilar de todos no te quita lo humano. Sigues sintiendo tristeza, abrumación, frustración, entre muchas otras cosas. Sigues siendo humano. Sigues siendo una persona que siente. Y no es necesario ser siempre alguien fuerte. Fuerte como una roca, fuerte como el hierro. Porque independientemente, la piedra termina rompiéndose de algún modo, el hierro se oxida y solamente quedan piezas. Entonces, no estás solo. Simplemente déjate fluir con tus emociones. No pienses que estoy mostrando muchas emociones, estoy mostrando vulnerabilidad enfrente de ellos. Eso está bien, le estás enseñando que no siempre serás fuerte, no siempre podrás con todo, y eso está bien. Le estás enseñando a tu pequeño de que a veces la vida te va a romper, te va a tirar, te va a escupir, te va a patear, te va a dar la espalda, entre muchas otras cosas, y eso está bien, mientras te sepas levantar. Ojo aquí. No es que te quedes en el suelo llorando y todo eso, mientras tú te sepas levantar, y eso es lo importante. Llora, siente, quédate un momento quieto a fluir todos esos sentimientos, levántate, renace y sigue. Exacto. Y si no sabes cómo hacerlo solo, busca ayuda. Siempre. Pero fíjate lo importante de la comunicación, como tú lo acabas de decir. O sea, todo lo demás igual. O sea, en el caso de la piedra, nosotros nos convertimos en esa piedra. ¿Y qué? ¿Para qué? Para que llegue al final una enfermedad, para que llegue algo que nos haga entender o nos haga saber, o el proceso de la ansiedad, por ejemplo, y te haga decirte stop, ya. O sea, ya no puedes seguir de esta forma y de esta manera por aguantar y aguantar y aguantar, por querer ser ese papá perfecto, esa mamá perfecta o ese pilar perfecto que no existe. Y una de las cosas que tú hiciste con esto
fue romper mi perfección. De hecho, el primer podcast, cuando lo escuchamos juntas, yo estaba emocionada diciéndote, mira, ya lo publiqué y salió así. Y de pronto escuchamos el podcast y nos damos cuenta de que, ¿qué pasó aquí? O sea, las dos primeras palabras, cuando yo las digo, ay, no, así no, y así quedó. Y dije, ¿sabes qué? Así se va a quedar, porque esto se trata de flotar. Definitivamente se trata de flotar. Se trata de conversar. Se trata de hablar de las cosas que tenemos que hablar. Se trata de darnos la oportunidad de mostrar esa vulnerabilidad que nosotros tenemos. Y como dices tú, o sea, conversarlo, llorar, darte un tiempo, quedarte un momento a solas, es sumamente importante. Lo que pasa es que no lo vemos, nos cuesta. Yo creo que nos cuesta. Y no digo, y no me voy a meter, como siempre digo, no me voy a meter en este momento del nos cuesta, porque ya yo dejé de serlo hace rato. Por eso es que en ese momento caigo. Pero nos cuesta. Claro, nos cuesta bueno, les cuesta a ustedes, porque yo no soy padre, afortunadamente todavía. Les cuesta porque siempre les tienen idealizado de que cuando tú ya tengas hijos, esa es tu familia y tú tienes que protegerla sí o sí. Pero nadie te cuenta qué pasa contigo. ¿Qué pasará contigo? Porque, ok, tienes a tus hijos y todo eso, pero ¿qué pasa de ti? ¿Dónde quedas tú? Totalmente. Y yo les voy a decir una cosa. No hay nada más sabroso en este mundo que un hijo te acurruque. Y se los digo de verdad, con toda propiedad, no hay nada más bueno en este mundo que drenar, que llorar y que tu hijo te vea porque dijiste algo importantísimo. Y me gustó hasta la connotación que le diste, porque dijiste, le estás enseñando a tu peque o a tus peques que esto es parte del proceso de la vida, ¿sí? O sea, no, yo no voy a llorar para que ellos no me vean, yo no me voy a poner brava para que ellos no me vean, yo no voy a hacer tal cosa para que ellos te vean, para que ellos vean que la gente llora, para que ellos vean que una ruptura amorosa duele, para que ellos vean que un proceso de trabajo y de que estás cansada, que estás agotado y que ya no puedes más y que esas paticas te tiemblan. Muéstralo, porque el día de mañana ellos también pueden vivir esos procesos. No significa que van a vivir los mismos que los tuyos, pero si les tocan algunos procesos, ellos van a entender. Mira, yo trabajo con muchísimas mujeres adultas, pocos han sido los hombres, pero ahorita como yo estoy, mi línea es completa de mujeres, y todavía trabajo con mujeres de 30, 40, 50 años que no pueden llorar. Y recuerdo una muy clave donde ella me decía, es que las niñas, ¿cómo es? Las niñas que lloran, a las niñas que lloran nadie las quiere. Y yo quedé flipando. Yo decía, o sea, tú me estás jodiendo, eso no. Me dijo, no, es que yo no lloro. Y de verdad no lloraba, o sea, le costaba muchísimo. Yo decía, pero es que necesito que aflores, que sueltes lo que sientes. Pero se lo dijeron tanto cuando ella estaba pequeña, de no llorar, y la mamá también, es muy fuerte, aquí no se llora, aquí se trabaja, aquí no sé cuánto, aquí. Y es mentira, o sea, llorar es el acto más liberador que vas a tener en tu vida y el más vulnerable que le puedes mostrar incluso a tus peques, como dijo mi hija. O sea, muéstrale a tus peques qué es lo que estás viviendo, qué es lo que te está pasando. Quizás no le vas a poder echar el cuento completo, porque tampoco se trata de que los vas a aturdir, pero sí por lo menos diles, no me siento bien, mamá, necesito un abrazo. Y ese abrazo o esa palabra, porque una de las cosas que nosotros no nos damos cuenta, y yo lo estoy experimentando en mi vida propia, yo tengo ya 7 años aproximadamente trabajando en el proyecto de Habla con tu ansiedad, trabajando con las emociones directas y todo, pero más de 10 involucradas en estos temas, más de 10 involucradas en tema de la salud mental, más de 10 en crecimiento personal, más de 10 haciendo un trabajo interno y moviendo muchísimas fichas, ¿no? De todo esto. Y el punto importante que siempre te va a llevar a eso es que de alguna forma u otra tú tienes que drenar. De alguna forma u otra tú tienes que tratar de sentirte bien dentro de tu camino, dentro de lo que tú hagas. Y he venido trabajando con muchísimas personas donde nos damos cuenta de que la necesidad que tiene el humano es de ser escuchado, porque le tenemos miedo al rechazo, le tenemos miedo al abandono, le tenemos miedo, que esto fue lo que descubrí, a no ser suficiente. Y obviamente todo eso te lo estás tragando, todo eso te lo estás
de alguna forma somatizando y no te estás dando cuenta hasta que llega un punto donde todo revienta. Entonces trata de que no reviente por una cuerda gorda. Trata de que sea lo más delgado, lo puedas procesar, lo puedas conversar y desde ese momento todo te puede cambiar, como pasó con Flota. Yo opino que la perfección es un arma muy peligrosa, incluso al día de hoy. Totalmente. Porque te enseña a que un ser humano siempre está alegre, siempre es trabajador, no le preocupa nada, siempre está ahí, siempre es muy servicial, todas esas cosas. Pero al ser perfecto es muy peligroso. Porque nadie te enseña tus emociones. No sabes, no te enseñan cómo sería la tristeza, el enojo, una ruptura, la abrumación del trabajo. Nadie te lo enseña. Porque siempre hay que ser perfectos y sonrientes. Siempre hay que mostrar una buena cara. Siempre hay que ser el ejemplo a seguir. Entre muchas otras cosas. Y claro, al niño ver, o a la niña, el peque, ¿verdad? Al ver que sus padres siempre fueron felices, siempre fueron trabajadores, siempre todo. Cuando uno ya crece y está teniendo los problemas de una vida adulta, de alguien independiente, de alguien que necesita proteger a alguien más pequeño que él, no sabe lidiar con eso. Se pregunta, ¿cómo es que mis padres hicieron esto y yo me preocupo por todo si ellos estaban muy felices? Porque a mí yo estoy sintiendo esto. Hay algo mal conmigo. Y repite los patrones de que si yo finjo, mi pequeño no lo va a ver que todo está bien. Y se repite un patrón, un bucle sin fin. Exactamente. Hasta que en algún momento alguien rompe ese bucle, llorando, viendo que esto no está bien, y aceptando de que la perfección no existe. Exactamente. La perfección no existe en absolutamente nada. La perfección solamente es una palabra en el diccionario. Exacto. Y que trae muchos problemas en realidad, tal cual como lo estamos diciendo. Porque desde el punto donde todo es perfecto, todo es Disney, todo es maravilloso, aquí nadie llora, todo el mundo está bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bien. Pues esa es la palabra mágica. La gente siempre pregunta ¿cómo estás? Y por respuesta lógica la gente siempre te va a decir bien. La gente no pregunta cómo te sientes. Y cuando te preguntan cómo te sientes, puede cambiar todo el panorama de la respuesta. ¿Sí? Porque el sentirse no es lo mismo que el estar. Entonces, ¿cómo estás bien? ¿Cómo te sientes? No tan bien. Y cuando somos honestos, y volvemos al mismo punto central, cuando nos damos la oportunidad de mostrarnos vulnerables, y esto no quiere decir mostrarnos vulnerables ante todo el mundo, porque esto no se trata de caer en la víctima, de no, bueno, tú sabes que estoy abrumada y me está... No. Víctima no tiene nada que ver con vulnerabilidad. Vulnerabilidad fue lo que me pasó a mí en ese momento donde, bueno, ya, o sea, no hay más, ¿no? ¿Y qué te pasa? Y en vez de decirle en ese momento a mi hija, no me pasa nada, pues listo, lo que le dije fue estoy luchando y no puedo más. Y ahí vino el abrazo, y ahí vino todo, y ahí vino el nombre de este podcast, y desde ahí vino ese consentimiento y ese apapachamiento que me hacía falta, y creo que me volví una niña de 5 años en esa cama en ese momento. Solamente me quedé en su pecho, escuchando los latidos, escuchando todo lo que estaba pasando y sintiendo, y eso es todo, y te lo agradezco tanto, tanto. ¿Recuerdas otra cosa que te dije? No sé, recuérdamelo tú, maybe lo olvidé. Que al estar tú luchando, yo te dije, tal vez el río o la marea o las olas te quieren llevar a otro camino, pero tú lo estás rechazando. Damn, sí es verdad. Sí es verdad. Y fíjense eso, ¿no? Explícalo tú, háblalo tú. Se me pararon todos los pelitos. A veces la vida te va a llevar a caminos que tú no los esperas o dices, yo no quiero esto. Pero ¿qué pasa si la verdad es que la vida te está llevando un buen camino, pero tú lo estás rechazando porque dices, no quiero esto. Eso no está bien. En tu mente de que todo tiene que ser perfecto, todo tiene que estar bien, todo tiene que ser a mi ritmo, porque a veces las personas les gusta tener control
Y al ver que ya se está desvaneciendo ese control, se desploman, se abruman, se frustran porque las cosas no van como ellos quieren. Pero la verdad es que las olas puede ser, si solamente dejas fluirte un momento, cerrar los ojos y dejar que las olas te lleven, puede ser que te encuentres una linda isla con sus hermosos cocos, con sus hermosas palmeras, y puede ser que halles un hermoso tesoro. Bello, bello, bello. Y con la hermosa isla y los hermosos cocos y las hermosas palmeras y un bellísimo tesoro, llévalo a tu vida. Llévalo a esa forma en la que tú estás viviendo en este momento. Llévalo a esa posibilidad de una nueva aventura, de un nuevo negocio, de aventurarte o darle apertura a una nueva pareja después de tanto tiempo, de decir no a las cosas que a lo mejor tenías que haber dicho que no, pero que como creemos que lo estamos haciendo bien y que es por ahí porque sí, queremos seguirlo llevando. Y todo puede dar vuelta, todo se puede hacer de nuevo, todo se puede de alguna manera ajustar cuando te das la oportunidad de flotar. Nunca es tarde para flotar. Nunca es tarde para flotar. Gracias por acompañarme en este podcast. Ay, es un placer. Gracias por darle nombre a lo que mamá estaba buscando. Gracias por ser esa luz que siempre está ahí conmigo en mi vida. Alguien me dijo una vez cuando naciste, tu hija va a ser muy especial. Y lo eres. Créeme que lo eres. Y estoy tan agradecida de tenerte conmigo. Gracias a ti por guiarme. Te amo. Te amo. Gracias a todos. Un abrazo enorme y bien apretado. Que les llegue. Si te ha gustado este episodio, compártelo y así vamos a ser muchos más los que vamos a estar flotando con el proceso de la vida. Si deseas leer el libro Habla con tu ansiedad, está disponible en Amazon y todos los talleres, productos y servicios los encuentras en soysilvia.net. Flota es un podcast de Habla con tu ansiedad.